poquito más del 50% de las personas a nivel planetario viven en ciudades. Sin embargo, paradójicamente, el 60% de la superficie urbana que va a albergar a ese 70% de población no se ha construido. Es decir, tenemos que pensar la manera. Aquí hay dos conclusiones importantes para lo que nos atañe en este seminario, ¿no? Primero, que necesitamos pensar cómo se van a ver ese 60% de área que va a cambiar de uso de suelo hacia un uso más urbano. Y el segundo es que la característica principal del paisaje a futuro va a ser una enorme vinculación con procesos urbanos, ¿no? Entonces, la teoría lo que dice es que las ciudades grandes, como la Ciudad de México, tenderán a redensificarse al interior, el crecimiento vertical, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y las ciudades medianas y pequeñas van a ser las que van a incrementar su área en términos horizontales, ¿verdad? Y con un gran impacto en términos ecológicos, en términos de absorción de recursos, de utilización de recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? El cambio de uso de suelo en realidad se va a llevar a cabo en las ciudades medianas y pequeñas. Y bueno, en ese sentido, pues en el equipo de investigación en el que yo me encuentro colaborando ahora, pensamos que los servicios ecosistémicos son fundamentales para analizar esta transición que o que estamos presenciando a escala planetaria. Y bueno, pues los servicios ecosistémicos, ahí hay tal vez la definición más usada de los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas, ¿no? Es una definición muy discutida, porque pues es la noción de poner al servicio del hombre a la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero a falta de un concepto analítico mucho mejor, pues tenemos que usar ese, ¿verdad? Lo que sí tenemos que diferenciar es que los servicios ecosistémicos tienen dos tipos de valores. Un valor instrumental, que es el valor intrínseco que las personas le dan a los ecosistemas, y un valor relacional que deviene del hecho de estar relacionados en sociedad y de utilizar estos servicios para derivar los beneficios que nosotros obtenemos de los mismos. En este sentido, los servicios ecosistémicos, como hace rato ya se dijo por ahí, están directamente relacionados con el bienestar humano. Es decir, no podemos separar el bienestar humano de la provisión de servicios ecosistémicos. Y la otra es que hay una funcionalidad en el paisaje. Una de los puntos que se discutió en las sesiones anteriores es justamente que el paisaje debe ser funcional y que si vamos a hablar de una legislación, de una ley del paisaje, tenemos que enfocarnos en la funcionalidad de ese paisaje. En esa funcionalidad radica la importancia de los servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Pues porque están clasificados básicamente en tres. Son servicios o de provisión o de regulación o servicios culturales. Los servicios de provisión, pues todos saben, la provisión de alimentos, la provisión de agua, ¿no? Los servicios de regulación, que son muy importantes en términos de regulación de temperatura, en regulación de ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Son servicios que la naturaleza provee a la sociedad, y hay servicios culturales como los servicios paisajísticos, los servicios de contemplación, que muy bien se han abordado sobre todo en las últimas dos ponencias, ¿no? Entonces, esta clasificación de servicios ecosistémicos implica que la infraestructura verde, tanto en ciudades como en las zonas periféricas o en lo que está denominado como zonas periurbanas también, o en ciudades medianas y pequeñas, juega un papel muy importante en la transición socioecológica al antropoceno, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos trabajando es justamente analizar paisajes resilientes. ¿Cómo es que este concepto de resiliencia socioecosistémica, que es un concepto que deviene directamente de la teoría de sistemas complejos, ¿verdad?, nos ayuda a entender las vinculaciones de lo construido, lo biofísico y lo social, en un esfuerzo por rebasar la definición tradicional del paisaje como la expresión visual del territorio, ¿verdad? Y para ello, pues con este objetivo en mente, con los antecedentes que les acabo de mencionar y con este objetivo de vincular lo construido, lo biofísico y lo social, pues tenemos un proyecto que está financiado por la UAM y por CONACYT sobre qué importancia tiene la infraestructura verde para la gestión del paisaje, cómo es que podemos aplicar estas nociones que les acabo de mencionar de manera muy breve a la gestión del paisaje. Y partimos de conjeturas básicas. La primera es que hay que hablar de servicios ecosistémicos o de resiliencia basándose en servicios ecosistémicos. ¿Para qué?
pensando que incrementar, pues la idea es incrementar el bienestar y la salud de la población, transformar paisajes para construir resiliencia. Los sistemas, los servicios ecosistémicos aplicados ¿a qué? Es decir, al análisis de impactos tanto catastróficos como no catastróficos, variables rápidas como una inundación o un terremoto, o variables lentas como el cambio de uso de suelo, la urbanización, etcétera, ¿verdad? Y la idea es ahí recuperar o recrear o bien mantener las funciones del paisaje que son deseables. Ahí radica la idea de que la funcionalidad del paisaje tiene que estar en el centro de una posible generación o diseño de un código, de una ley. Otra conjetura es que a mejores servicios ecosistémicos o ambientales se incrementa la resiliencia del sistema, ¿verdad? Entendiendo el paisaje como un sistema complejo. Y esto es sensible a la escala de análisis. Obviamente, pues yo siendo geógrafo tengo que hablar de escalas, ¿verdad? Y luego, pues pensar en términos muy aplicados que la calidad, la cantidad y la diversidad de la infraestructura verde equivale a una mayor o una mejor implementación y producción de servicios ambientales. Y lo que estamos haciendo es usar 5 casos de estudio. 2 casos de estudio en ciudades medianas, Tepoztlán y Valle de Bravo, y 2 casos de estudio con ciudades muy pequeñas, Tlayacapan y Malinalco, que son pueblos mágicos. La idea de escoger estos pueblos mágicos es que tienen presiones de desarrolladores súper importantes por incrementar la cantidad de infraestructura gris, ¿verdad? La segunda casa que todos los profesores de la UAM tienen por ahí, puede estar o en Tepoztlán o en Valle de Bravo, ¿no? Dicen, a mí me han dicho, ¿verdad? Y un quinto caso que tiene que ver con la necesidad de hablar de ciudades grandes, es decir, ver cómo se está comportando esta situación en ciudades grandes. Y entonces ya tenemos algunos resultados que no voy a tratar mucho aquí porque estamos todavía trabajándolos, pero más bien les voy a hablar del primer caso que escogimos para empezar a trabajar con estas ciudades medianas y pequeñas, que ya está publicado en este artículo, si quieren se los puedo pasar si me lo solicitan y si les interesa también, ¿no? El caso de estudio del que les voy a platicar ya para terminar es el caso del poniente de la Ciudad de México, que es un caso emblemático porque es la sección del Valle de México que más presiones inmobiliarias tiene por el valor por ejemplo, zonas como Coajimalpa, Santa Fe están ahí, ¿verdad? Entonces dividimos el área de estudio en 2 escalas, la escala local que tiene que ver con las AGEVs urbanas y una escala regional que tiene que ver con toda la zona que podríamos considerar como periurbana, ¿verdad? Entonces los métodos que me tocaron a mí fue pues implementar el índice normalizado de vegetación, que es una medida para manejar imágenes satelitales para diferenciar la infraestructura verde de la gris, ver cuánta cantidad de infraestructura verde de la gris hay, pero también clasificarla, ver qué tan alta o baja es la calidad de esta infraestructura gris y hablar de la diversidad. Y tenemos 3 características aquí dentro, sobre todo de la zona urbana, que son los árboles, las calles con árboles densos, los parques comunitarios y los bosques y bosques urbanos. Aquí sí tengo resultados que mostrarles, ¿verdad? En la escala regional, cuando nosotros analizamos la cantidad de infraestructura verde, vemos que pues más o menos están 50 y 50 y esto parecería muy bueno. Para nuestros colegas extranjeros dicen, bueno, la zona poniente de la Ciudad de México tiene 50 y 50 de infraestructura verde. No está tan mal, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad es otra cosa, porque solamente el 20% de esa infraestructura verde es de alta calidad. ¿Y qué quiere decir? Que provee servicios ecosistémicos saludables, eficientes para la sociedad y corresponde más bien a las zonas de protección y a las barrancas que por obvias razones no se han podido desarrollar en términos de construcciones, ¿verdad? Claro, la tecnología, habiendo aquí arquitectos no me dejarán mentir, ¿no? Cada vez estamos avanzando, entre comillas, para construir en pendientes mucho mayores a 45 grados, que esto es algo completamente irrisorio, ¿verdad? El problema está más bien cuando hablamos de la escala local. En la escala local, que es donde habitamos todos nosotros y donde más servicios ecosistémicos se necesitan, aquí tenemos problemas bastante interesantes. Ya la cantidad de infraestructura verde se reduce solamente al 30%, ¿verdad? Y la diversidad, pues vemos que la mayor cantidad de infraestructura verde se concentra en bosques urbanos. Chapultepec, por ejemplo, siendo la mancha verde más grande que tenemos en el poniente de la ciudad.
El problema es la calidad. Cuando hablamos de calidad, solamente el 3% de la calidad de la infraestructura verde provee servicios ecosistémicos saludables. Y este es un problema. Esto es un problema sobre todo cuando estamos pensando que el planeta entero, no nada más la Ciudad de México o el país, se está moviendo hacia un planeta mucho más urbanizado, ¿verdad? Prácticamente el 61% de la infraestructura verde es de muy baja calidad. Es decir, que no provee servicios ecosistémicos saludables. Entonces, pues una de las conclusiones es que estamos perdiendo oportunidades en las ciudades. Estamos perdiendo oportunidades de tener paisajes multifuncionales que nos ayuden a transicionar en términos socioecológicos a una mejor, digamos, a un mejor antropoceno, por decirlo así. ¿De qué manera la noción de servicios ecosistémicos se aplicaría a una ley del paisaje, sobre todo si tenemos en consideración la escala del paisaje como un elemento de protección territorial? El paisaje conceptualmente, y yo después de haber estudiado geografía durante muchos años, el paisaje es una de estas de estos elementos teóricos que son dificilísimos de manejar, porque es un constructo social. Hace rato mi colega Pera decía, es mejor hablar de la protección del paisaje. Bueno, pero podemos tener la escala del paisaje para pensar en cómo vamos a proteger el territorio y como consecuencia proteger el paisaje, o más bien cambiar la forma en la que estamos pensando el paisaje. Y para ello, pues identifiqué un ejemplo que a mí me parece paradójico de la política pública alrededor del uso y definición, diseño de la infraestructura verde en la Ciudad de México. Y son estos camellones que se usaron para distinguir las ciclovías en algunas vialidades de aquí. Para mi colega colombiana, ¿no? Sería algo padrísimo ver esto todo floreado, ¿verdad? En verano, y uno diría, padre, está bien, se incrementa el área verde de la ciudad, y eso es bueno, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros analizamos el proceso, el diseño de esta infraestructura verde, veríamos, bueno, obviamente hay un sustrato para que las plantas puedan vivir, abajo hay un sustrato de pumita para mejorar la infiltración, pero abajo de ese sustrato hay una plancha de concreto y abajo de esa plancha de concreto está el pavimento. Es decir, se pierden oportunidades de hacer funcional, multifuncional el paisaje urbano basado en el concepto de servicios ecosistémicos. Si esto lo escalamos a la escala del paisaje, tenemos que pensar que el marco de los servicios ecosistémicos, por muy discutido que esté, nos da la posibilidad de pensar al menos en la multifuncionalidad de los paisajes y ver que los paisajes tienen que tener funciones específicas basadas en la provisión de servicios ecosistémicos para mejorar la calidad de vida y el bienestar humano. Nosotros en este estudio que hicimos, pues caracterizamos cada una de las unidades de producción de servicios ecosistémicos y ver qué problemas tienen y cómo se pueden mejorar. Ahí está la fórmula, digamos, más práctica que nosotros proponemos para que en una ley del paisaje se piense en que un área verde, en que el paisaje tiene que ser multifuncional, ¿no? Y la multifuncionalidad, tengo 18 minutos, perfecto, ¿no? La multifuncionalidad del paisaje tiene que ver con la idea de que el paisaje en sí mismo tiene que proveer, regular y además proveer servicios culturales para la población, que son los 3 tipos de servicios ecosistémicos que caracterizamos, en los que se clasifican los servicios ecosistémicos y que caracterizamos en las zonas de estudio y que vamos a caracterizar en las ciudades medianas y pequeñas, ¿verdad? Entonces, dado que el paisaje estará dominado por las zonas urbanas a futuro, ¿verdad? Lo que nosotros requerimos es diseñar ese 60% de superficie urbana que va a existir de aquí a 2050, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a pensar en adaptar medidas en las que de manera más práctica el marco de servicios ecosistémicos o cualquier otro marco que pugne por la multifuncionalidad del paisaje ayude a diseñar ciudades. Porque el gran reto que tenemos como científicos, como sociedad civil, etcétera, es acostumbrarnos a cambiar, a transformar el paisaje y no, a pensar que el paisaje es estático y no va a cambiar y se tiene que proteger con una ley que habla de una teoría que dejó de existir, que los mismos teóricos echaron por la borda antes de que se promulgara en México, antes del 88, ya estaba obsoleta en términos teóricos el equilibrio, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo, pensar que se le puede o que se le tiene que echar la culpa o a los pobres o a los que no saben cómo se
se asientan en algunos lugares y afean el paisaje. Es decir, tenemos que acompañar esa transición del paisaje con marcos analíticos, teóricos, que nos permitan entender mejor cómo puede funcionar mejor el paisaje para ofrecer un mayor abanico de posibilidades para mejorar el bienestar social. Y ya para terminar, pues ¿cómo podemos adaptar el marco de los servicios ecosistémicos a una ley del paisaje basado en esto que estamos aprendiendo de la Ciudad de México? Pues primero, que los servicios ecosistémicos pueden ser aplicados para alcanzar objetivos de planeación, gobernanza y política pública, pero desde una visión de sistemas complejos, de resiliencia, por ejemplo. ¿Cómo hacemos más resiliente al paisaje a estas transformaciones socioecológicas? Segundo, ok, la cantidad es buena, un paisaje más verde es mejor, nos ofrece mucho mayores sentimientos de belleza, etcétera, etcétera. Pero la multifuncionalidad del paisaje es mucho mejor, sobre todo en la escala local, que es donde más necesitamos la provisión de servicios ecosistémicos y donde más notamos cuando hay una ausencia de un servicio ecosistémico. Ahorita que la gente en Iztapalapa no tiene agua, se da cuenta que hay un servicio ecosistémico que está faltando, ¿verdad? O en un sismo, o en los sismos que hemos tenido, lo primero que se nota es la ausencia de servicios ecosistémicos. Entonces, en la escala local hay que hablar y pensar de la multifuncionalidad. La urbanización amenaza la habilidad de las unidades de producción de servicios para proveer servicios ecosistémicos saludables, especialmente en la escala regional. ¿Qué rol tienen los desarrolladores de viviendas? ¿Por qué se sigue diseñando como se sigue diseñando a nivel planetario, no solamente en México? ¿Por qué se diseña y se construye la ciudad como se está pensando? Pues porque no se piensa en la provisión de servicios ecosistémicos. Y por último, la expresión visual del territorio o cualquier definición que ustedes tengan del paisaje va a cambiar en los próximos años. Las ciudades son centrales en este cambio y hay que implementar leyes que contribuyan a la transición en términos de o redensificación en ciudades grandes o en términos de crecimiento horizontal y vertical en ciudades medianas y pequeñas. Y con eso termino.